Entonces, queriendo hacer la separación claramente, quiero, si quieren, aclarar que estos niños altamente sensibles no necesitan una explicación de ser entendidos como otra naturaleza. Ellos comparten la misma naturaleza humana que nosotros, simplemente hay un volumen, hay una mayor intensidad que los favorece para percibir la realidad con mucho más matices, pero que definitivamente, si no es comprendido y bien manejado en el niño a lo largo de su crecimiento, puede afectar en su autoimagen y evidentemente puede generarle la inseguridad de no entender por qué no reacciona como el común de los niños. Entonces es importante el poder comprender, primero detectar las características de estos niños, el poder entender que no es en sí negativo, simplemente son características, así como existen diferentes tipos caracterológicos o temperamentales, y que la psicología ya nos da luces sobre eso, también existen unas características que nos revelan como algunas personas, estoy hablando de los niños por el tema del estrés de los niños, pero evidentemente cuando crecen son personas altamente sensibles, probablemente muchos de ustedes también se identifican con este perfil, cómo se necesita detectarlas, entenderlas y separarlas de las consecuencias que pueden generarse, tanto a nivel de comportamiento, de comprensión de uno mismo y de aprendizaje, que más bien derivan de la no comprensión adecuada y una falta de manejo de esta particularidad. Entonces, dejando claro el concepto de lo que es un niño altamente sensible, vamos a hacer una pausa ahora y no se vayan, que ahora en la segunda parte pasamos a explicar mejor cómo se puede hacer en la familia para poder ayudar a estos niños, no solamente a comprenderse mejor y a manejarse mejor, sino a desplegar una serie de características que le han sido dadas por Dios. Y continuamos con el tema el estrés y los niños de personalidad altamente sensibles. Como les decía, estos niños poseen como una capacidad de percibir la realidad con un volumen más alto, con una intensidad y una capacidad de percibir matices de la realidad que los interpela de una manera muy intensa. Ahora, es importante tener en cuenta algo, si bien es cierto, esta es una propuesta desde la comprensión psicológica, el ser un niño altamente sensible no es únicamente una característica psicológica, sino como propio de una persona, abarca toda la realidad. Esta hipersensibilidad abarca tanto la dimensión espiritual, psicológica y física. Por eso veíamos en las características descritas por la doctora Arón como muchas veces a nivel físico son más sensibles al dolor, se quejan más de situaciones de dolor o incluso de molestia cuando le van a poner la ropa, cuando siente que está rozando la ropa y es muy dura, o cuando sienten la ropa húmeda, o percibir los olores. Es decir, hay una dimensión física, se cansan más rápido muchas veces, justamente por estar tan expuestos de una manera tan intensa ante el mundo. Pero lo que me importa también recalcar es que esta dimensión también toma definitivamente la dimensión espiritual. Con esto no se quiere decir que sean más niños más buenos o más malos, o que tengan más valores o menos valores, pero hay una realidad en que tienen mucha facilidad para poder captar los símbolos y para poder captar realidades espirituales. Son niños con mucha facilidad cuando uno, y esto lo pueden ver para quizás algunos de ustedes que sean maestros o padres que ayudan en la parroquia, cuando se les prepara para primera comunión. Son niños con una particular sensibilidad para recibir la verdad, para recibir las verdades de nuestra fe. Incluso cuando se les puede hablar de la realidad del Señor Jesús, de cómo era Él en el presente, para usar su imaginación, en fin, una serie de características que propician el acoger nuestro mensaje cristiano. Pero como les digo, no asegura la bondad o falta de bondad en la persona, porque eso, como sabemos, parte desde nuestra libertad y evidentemente va a depender de las opciones que se tomen. Pero sí es importante el que se comprenda que esta hiperconciencia que pueden tener frente a la realidad abarca las tres dimensiones y no únicamente a nivel de pensamiento o de emociones o afectividad. Pues bien, estos niños entonces, que necesitan ser rectamente entendidos, pueden presentar diferentes situaciones que pueden ser confundidas con ser un niño a veces ensimismado, a veces demasiado engreído, demasiado
inestable emocionalmente. Evidentemente, con esto no propongo que, como son niños más sensibles, no los toquen, no les pongan límites, muy por el contrario. Justamente por la fuerte intuición que tienen, por la fuerte impresión que produce la realidad en ellos, necesitan que se le den estructuras claras. Ellos, más que otros, necesitan estructuras que sean fijas, predecibles, que los ordene. Sin embargo, al mismo tiempo necesitan que haya la flexibilidad, y en esto entran los padres y los profesores, acompañados de los padres, para poder ir cambiando algunas situaciones donde el niño simplemente no puede rendir, ya sea porque se encuentra saturado por una experiencia muy intensa. Se necesita entonces estar dialogando constantemente. Me preguntaban a veces algunas mamás qué hacer en situaciones donde aparentemente el mensaje es uno, pero que ellas intuyen que está pasando otra cosa. Tenemos el caso, y esto atraviesa todos los años de vida, así que podemos ver diferentes ejemplos. Tenemos el caso de una mamá que hablaba de su pequeño bebé que todo el rato tendía a llorar y que se irritaba fácilmente, y que evidentemente, descartado el tema de la alimentación o el frío, o que puedan estar necesitando más sueño o cualquier otra necesidad básica, ella se iba dando cuenta que ante los estímulos en la casa, ante los gritos o ante incluso los estados de humor de la gente que venían a ver al bebé, el bebé reaccionaba. Entonces, por algo las mamás son mamás y los papás son papás, la mamá junto con el papá también reportaban que ellos pensaban que había algo más en él, que no solamente respondía a los cuidados esperados y básicos de la criatura. Evidentemente, ustedes son padres y saben que a cada hijo lo tratan de una manera muy personal y muy particular. Cada uno es una unidad que va a ser única, definitivamente. Pero el punto es que ellos sí percibían unas características que luego iban constatando con el correr de los años. Entonces, esto sí puede ser percibido desde edades tempranas. Y es importante que tengan la flexibilidad ambos padres para ir comprendiendo qué cambios se van dando cuando el niño está muy saturado de repente está rodeado de mucha gente, de repente de una impresión emocional que lo desborda, o de repente de estar asimilando mucha información. Algo interesante es que estos niños pareciera que no prestan atención o que están distraídos. Ustedes pueden hacer la prueba. Cuando ven que Susanita está jugando y tiene 5 años y parece ella muy distraída, pero al mismo tiempo está escuchando la conversación que ustedes están teniendo. Tan es así que si en algún momento hacen una pregunta, ella puede voltear y opinar y continuar el diálogo que ustedes como padres están teniendo. Y es que andan abiertos en su conciencia a toda la realidad. Pónganse a pensar en un momento como si tuvieran varias antenas y estén percibiendo diferentes frecuencias. Es algo que definitivamente puede agotar al niño, y es así que pasa, y que también lo tiene a diferentes niveles. Por eso es que a veces pareciera que tiene dificultad para concentrarse, y es que en realidad se está moviendo en varios planos a una manera muy intensa, y está procesando lo que está recibiendo, está integrando los estímulos o las intuiciones que pueda recibir.